Bien, estimados estudiantes, vamos a trabajar la unidad número 3, que corresponde a test de hipótesis. Vamos a ver en esta ocasión lo que son las estimaciones y sus tres tipos: estimaciones de medias poblacionales para muestras grandes, para muestras pequeñas y estimaciones de proporciones. La estimación como tal me dice que es el procedimiento por el cual se determina un valor o una serie de valores que determinan un parámetro poblacional. Dentro de los tipos de estimación, nosotros tenemos dos tipos: estimación puntual y estimación de intervalo. La estimación puntual consiste en una sola estadística de muestra que se utiliza para estimar el valor verdadero de un parámetro de la población. La estimación de intervalo es una estimación más significativa y característica de la población. Es un intervalo acotado por dos números. Se emplea para estimar el valor poblacional a partir de los datos proporcionados por la muestra. Normalmente la estimación puntual podría ser una media poblacional, de hecho, una media muestral. En el caso de la estimación puntual es como que, por ejemplo, yo diga, se estima que la gasolina subirá 5 centavos esta semana. Y en el caso de la estimación de intervalo es como que yo diga, se estima que la gasolina va a subir entre 5 y 8 centavos esta semana. Entonces, en la segunda hay como un abanico más de posibilidades. Dentro de la estimación nosotros vamos a encontrar algo importante, principalmente cuando hablamos de una estimación de intervalo, que es el nivel de confianza, ¿verdad? O intervalo de confianza también se le conoce. Dice que esta es una gama de valores obtenidos a partir de datos de muestreo, de modo que el parámetro ocurre dentro de esa variedad a una posibilidad específica, y la probabilidad específica en cuestión se denomina un nivel de confianza. Estas probabilidades se representan como 1 menos alfa y toma valores que van de 95 a 99%. ¿Por qué 95? Porque teóricamente en estadística se dice que hay un 5% de error máximo permitido. Ya si se pasa de ese 5%, entonces ya podemos tener un poco de desconfianza de nuestro análisis. Cuando nosotros tenemos un intervalo de confianza de 0.05, con un alfa de 0.05 equivale a una confianza del 95%, y esto se le conoce como un riesgo medio, ¿ya? Dice que este es como el que más ocupa, ¿verdad? Y es hasta donde podemos permitirnos, ¿ya? Luego tenemos un riesgo bajo, que es de 0.01. Este nivel se utiliza, me dice, cuando la decisión que se va a tomar afecta de manera drástica a la población afectada. Por ejemplo, en el caso de ustedes, estudios de nuevos fármacos, métodos quirúrgicos, etc., donde se pone en riesgo la salud de personas involucradas. Por lo tanto, la probabilidad de equivocarnos debe ser pequeña y se trabajaría con una confiabilidad del 99%. En el caso del riesgo alto, este equivale a un 10%, por ende, el intervalo sería el 90%. Y dice que este nivel se utiliza cuando se intenta obtener una ligera noción de cómo andan las cosas y uno se va a tomar una decisión al respecto, por lo que podemos correr un poco mayor de riesgo, ¿verdad?, para equivocarnos. Aquí lo más conveniente es usar, ¿verdad?, el riesgo medio, que es el del 0.5, 0.05 o 95%. Estas son las tablas con las que nosotros vamos a trabajar. Esta tabla se le denomina la tabla Z. Esta tabla Z la vamos a ocupar exclusivamente para muestras grandes. Cuando hablamos de muestras grandes nos referimos a datos valores mayores o iguales a 30. En este caso vamos a hacer un ejemplo de cómo encontrar este valor Z para un intervalo de confianza del 95%. Entonces, esto se da de la siguiente forma. Número 1, primeramente convertimos este 95% en un decimal que equivale a 0.95. Luego, segundo paso, lo dividimos entre 2. La respuesta de esta división me da 0.4750. Luego, me voy a la tabla Z, que les presenté anteriormente, y ubico ese 0.4750 dentro de esos valores. Y veo si hay un valor igual o cercano. En este caso, si ustedes observan acá, hay un valor cercano que es 0.4750. Entonces, nosotros vamos a agarrar el dato que está de forma horizontal, que equivale a 6, que es igual a decir 0.06. Y el dato que está en la parte vertical, que es 1.9, y esos dos valores los voy a sumar. Significa que para un intervalo de confianza del 95%, el valor Z correspondiente en la tabla equivale a 1.96. Estos valores yo ya se los tengo
Listos. Si no quieren usar ya la tabla, aquí están los valores ya establecidos. Cuando nosotros tenemos muestras grandes, ya estos son los datos para los valores Z. Luego tenemos el otro tipo de estimación, que es la estimación de una media poblacional para muestras grandes. Esta también aplica para un tamaño de muestra mayores a 30. Si ustedes observan, esta es la estimación con la que vamos a trabajar. Si se fijan, los valores que están acá dentro de la fórmula son conocidos. El valor de la media aritmética, el valor de la desviación y el tamaño de la muestra. El valor Z es el dato que anteriormente encontramos. Y eso va a depender del tipo de ejercicio que hagamos y también del intervalo que nos den. La respuesta no es un valor numérico único. Como es una estimación de intervalo, la respuesta se va a dar, de hecho, en intervalo. Luego tenemos también para muestra grande el otro tipo de estimación, que es el que se conoce como estimación de proporciones. Aquí nosotros vamos a hacer una pequeña comparación con lo que eran las distribuciones de probabilidad binomial. ¿Por qué? Porque en la distribución de probabilidad binomial teníamos dos probabilidades, una de éxito o una de fracaso, o bien una probabilidad de un evento y su respectivo complemento. Acá, si ustedes observan, la fórmula lleva el valor Z, que ya sabemos cómo encontrarlo, y lleva solamente dos datos más, el tamaño de la muestra y la probabilidad. Y tenemos dos probabilidades, la probabilidad P y la probabilidad 1 menos P, que significa la probabilidad P del evento y 1 menos P, que sería su complemento o su fracaso, ¿verdad? Luego tenemos otro tipo de estimación, que es la que se conoce como la estimación de una media poblacional para muestras pequeñas. Nosotros vamos a hacer uso de esta fórmula y la tabla con la que vamos a trabajar únicamente cuando los datos de la muestra sean menores a 30. ¿Ya? Entonces, la tabla con la que vamos a trabajar es una tabla distinta llamada tabla testudent. En el caso de los datos de la fórmula es igual a la anterior para las mismas muestras grandes, solo que lo que cambia es el valor de la tabla. Ya anteriormente el valor de la tabla era el valor de Z, aquí es el valor T n-1. ¿Por qué? Porque ocupamos una tabla distinta que es la que llamamos tabla testudent. La tabla testudent es esta que tenemos acá. ¿Y cómo consiste encontrarla? Aquí sí es necesario encontrarla de manera única, este valor de la tabla. ¿Por qué? Porque este valor de la tabla está en función de dos datos. El valor del tamaño de la muestra y el intervalo de confianza. Significa de que si un ejercicio tiene un tamaño de muestra y otro tiene otro tipo de tamaño de muestra, aunque el intervalo de confianza sea el mismo, las respuestas de los valores de la tabla van a ser distintas. Veamos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un intervalo de confianza del 95%. Sabemos que para encontrarlo con valores de testudent necesitamos un tamaño de muestra y necesitamos los grados de libertad. Los grados de libertad para nosotros van a ser igual al tamaño de la muestra menos 1. Por ejemplo, si le damos un tamaño de muestra 22, recordemos que tiene que ser siempre menor a 30, entonces mis grados de libertad van a ser igual a 22 menos 1, por ende mis grados de libertad serían igual a 21. Si yo me voy a la tabla testudent, yo ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir, número 1, a los grados de libertad, ¿verdad? Y a los valores del intervalo de confianza. En este tipo de tabla testudent, los intervalos de confianza solo aplican para dos de los que tenemos, ¿verdad? Que sería para 0.05, que es igual a decir intervalo de confianza al 95%, o 0.01, que quiere decir intervalo de confianza al 99%. Entonces, los grados de libertad para nosotros es 21. Entonces, nos vamos a ir a los grados de libertad 21, al intervalo de confianza del 95%, unimos esas dos respuestas y el dato donde peguen esas dos respuestas va a ser equivalente a mi valor testudent. Significa que para un intervalo de confianza del 95%, el valor testudent va a ser igual a 1.7207. Bien estimados, aquí, si ustedes pueden observar, este es como un resumen de los tres tipos de estimaciones. Si se fijan, la estimación de media poblacional para muestras grandes y la estimación de proporciones, ambas
por ser muestra grande, se utilizan las tablas Z y se utiliza estos datos que ya tenemos aquí, que ya se pueden ocupar siempre. Sin embargo, en el caso de tamaños de muestras menores a 30, se va a hacer uso de la tabla TestStudent y tenemos que tomar en cuenta los grados de libertad, el tamaño de la muestra.